Hoy vamos a hablar de las bolas de Bichat, todo lo que necesitas saber sobre la bichectomía. La extracción de las bolas de Bichat adiposas o la bichectomía es un procedimiento que ha ganado popularidad en los últimos años. La finalidad de este procedimiento es lograr mayor definición en el óvalo facial y está indicado en personas con rostro redondo o plenitud en las mejillas. Este procedimiento se realiza bajo anestesia local, es decir, la misma anestesia que se utiliza para hacer un empaste, y a través de pequeñas incisiones menores a 1 centímetro dentro de la cavidad oral hacemos este procedimiento. La duración ronda entre los 20 y los 40 minutos y requiere de una serie de cuidados posteriores. ¿Qué son las bolas de Bichat? La bola de Bichat, también conocida como bolsa de grasa bucal, es una estructura anatómica muy definida que tiene gran relevancia en el contorno de las mejillas y en la región media e inferior de la cara. Son unas bolsas de grasa que se encuentran en las mejillas bajo los pómulos. Es una cirugía recomendada para afinar el rostro y suele aplicarse en personas que presentan una fisonomía más redonda u ovalada, pero que no por ello presenten sobrepeso. Es por esto que es una de las intervenciones que más se están realizando desde hace 10 años. Este tipo de intervención se ha dado a conocer a través de los múltiples famosos y famosas que se han sometido a este tipo de intervención. Actrices como Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Bella Hadid y un largo etcétera en cuanto a mujeres se refiere han pasado por esta intervención. Para lucir un rostro más afinado. Pero no debemos olvidar que los hombres también quieren lucir un rostro armonioso y esbelto. Es más, los beneficios que se presentan en los hombres al realizarse este tipo de intervenciones son múltiples. Los hombres que tienden a tener su cara demasiado redonda y tienen un cuerpo definido sentirán una gran mejoría o cambio de la apariencia con este tipo de intervención, con la bichectomía. Debido a que los rasgos de las mejillas se reducirán, la mandíbula ganará mayor protagonismo, generando una sensación de marcación del ángulo mandibular. Los resultados son duraderos siempre que no se produzca un cambio de peso importante en el paciente. Algunos ejemplos de famosos que se han realizado la bichectomía son Tom Cruise, Ricky Martin, Brad Pitt, Enrique Iglesias y Jude Law. Son un ejemplo de cómo el rostro puede verse más esbelto y a la vez masculino con la realización de este tipo de intervención. Precisamente es por su eficacia que la bichectomía ha sido ampliamente usada por hombres y mujeres famosos, siendo una de las intervenciones, como decía anteriormente, más demandadas. ¿En qué consiste la bichectomía? La bichectomía es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción de las bolsas de grasa, es decir, las bolsas de grasa que están situadas debajo de las mejillas o bolas de Bichat. Es un procedimiento que se lleva a cabo mediante el suministro de anestesia local, ya que es una cirugía totalmente ambulatoria. Lo bueno es que no queda ningún tipo de cicatriz visible, ya que la intervención se realiza en la parte interna de la boca. Los y las candidatas a esta cirugía son aquellas personas que desean mejorar la apariencia de su rostro, consiguiendo una reducción del volumen a nivel de las mejillas, con lo que se afina el rostro y se acentúan los pómulos. Hay que tener en cuenta y hay que saber que los pacientes con excesiva flacidez, edad avanzada y otras contraindicaciones no pueden someterse a este tipo de intervención. Por ello, es imprescindible la valoración y realización por parte de un profesional. Cuidados a tener en cuenta después de una bichectomía y el postoperatorio. Posterior a este procedimiento quirúrgico, que es bastante rápido, él o la cirujana colocará una venda compresora. Solo se coloca por unas horas tras la cirugía. Puede aplicarse hielo en las mejillas para ayudar al proceso postoperatorio y específicamente para reducir la inflamación. Es perfectamente normal que pueda verse a veces una mejilla más inflamada que la otra. Incluso pueden ser recetados algunos medicamentos como antibióticos o antiinflamatorios. Con ellos se podrá mitigar el dolor, aunque sea liviano, para cuando pase el efecto de la anestesia. Es importante añadir que él o la paciente podrá volver a sus actividades y a trabajar inmediatamente, porque es una intervención totalmente ambulatoria.
¿Qué consideraciones o qué tipo de alimentación tengo que seguir tras realizar la bichectomía? Pues otra parte del posoperatorio y cuidados después de una bichectomía es, evidentemente, la alimentación. Inmediatamente después de la cirugía se deberá consumir solamente líquidos. La dieta indicada por él o la cirujana debe cumplirse al pie de la letra. El objetivo es que el paciente no haga esfuerzos al masticar. Y a medida que van pasando los días y dependiendo de la evolución del paciente, el cirujano indicará comer alimentos blandos y seguidamente el paciente podrá retomar actividades físicas más intensas como hacer ejercicio y practicar deporte. Siempre se recomienda al paciente evitar los alimentos duros hasta que la recuperación esté completa. No obstante, todo será bajo estricta supervisión del profesional que ha realizado la intervención. Es aconsejable que durante la recuperación de la bichectomía el paciente no haga cosas como escupir, silbar y otros esfuerzos similares que lastimen la herida y sobre todo no fumar. Y previo al procedimiento se recomienda realizar una higiene bucal para mantener la boca lo más libre posible de bacterias. Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas que hay que tener en cuenta. Así pues, una vez realizada la intervención, hay que tener en cuenta una serie de síntomas. Es decir, si la temperatura corporal supera los 38 grados centígrados, podría haber una infección. Del mismo modo, si la inflamación no baja y la cara está muy roja, hay que ponerse en contacto con el equipo médico que ha realizado la intervención e ir a visitarlos. Estos tres aspectos son grandes indicadores, pero solo los expertos podrán determinarlo. Por esto, para reducir los riesgos y consecuencias como hematomas o infecciones, es imprescindible mantener una comunicación con el profesional que ha realizado la intervención quirúrgica. Hay que recordar que es normal ver cierta inflamación tras la cirugía de las bolas de Bichat. Es una cirugía. Y es importante que el paciente sea atendido siempre y solo con profesionales. ¿Qué efecto puede tener la bichectomía a largo plazo? Pues una duda muy común es el hecho de que los tejidos de la cara se cuelguen cuando tengamos edad avanzada al realizar la bichectomía. Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta un factor muy importante. La bola adiposa de Bichat tiene 6 ramificaciones, con lo que no es redonda como se piensa, por lo que en la mayoría de los casos no se retira en su totalidad. Así pues, de esta manera se preserva cierta cantidad de tejido graso. Aún así, siempre se debe realizar una valoración previa para definir si el paciente es candidato al procedimiento y, en su caso, la cantidad de adiposidad que se puede retirar. Es necesario mencionar que el resultado que se logra con la bichectomía es un óvalo facial más armónico. Se resaltan un poco más los pómulos y se define más el mentón y la línea mandibular. Algo que también soléis preguntar es que si las bolas de Bichat vuelven a crecer. La respuesta es no. La bolsa adiposa de Bichat es un tejido graso cubierto por una cápsula, la cual se retira parcial o completamente y que no está regulado por fenómenos hormonales, con lo que no vuelve a crecer. Lo que sí puede crecer es el tejido graso subcutáneo si es que no cuidamos nuestra alimentación y subimos de peso. De esta forma, aumenta la grasa por debajo de la piel, no solo en el rostro, sino en todo el cuerpo. Es por esto que se sugiere un control de peso adecuado mediante hábitos alimenticios saludables y actividad física cotidiana. Una pregunta que soléis hacer es: ¿quién puede realizar la bichectomía como profesional? Pues la bichectomía puede ser realizada por cirujanos orales, médicos maxilofaciales y cirujanos plásticos. Os voy a hablar del precio de la bichectomía, una duda que a todos os surge. El precio medio de la bichectomía en España ronda los 1.700 euros, pero siempre va a depender del centro, clínica o comunidad autónoma, así como de las características del rostro del o la paciente. Para resumir o como conclusión, se practica a través de una pequeña incisión de 1 centímetro o 1,5 centímetros aproximadamente en el lado interno de cada una de las mejillas. La operación en promedio no dura mucho más de 30 o 45 minutos, por lo que no será necesaria la hospitalización del paciente. Como decía anteriormente, es una cirugía totalmente ambulatoria.
se consigue un efecto de adelgazamiento del rostro sin cicatrices visibles. Se realiza bajo anestesia local y solamente requiere de 24 horas de reposo. Después de la intervención, solamente se necesita ingerir una dieta blanda durante una semana aproximadamente. Y está totalmente contraindicado en personas con la cara muy alargada, poco relieve en el pómulo o con flacidez. La demanda de este tipo de intervención suele ser de mujeres y hombres de entre 25 y 35 años. Son realmente los usuarios que más solicitan este tipo de intervención. Así pues, la técnica se define como un adelgazamiento facial, pero resaltando que no es necesario sufrir obesidad para realizarla.